Buenos días, estamos hoy con la explicación del método de chutinjar. Bueno, inicialmente pues lo vamos a ejecutar, ¿sí? Vamos a dar aquí OK y me va a decir que ingrese la proposición. Entonces digamos que la proposición es P y Q, por ejemplo. P y Q, en este caso la I la vamos a representar con esta I, ¿sí? Le damos OK. Me va a decir proposición resultante P y Q, me la transforma acá. La primera opción me va a pedir que si es true o false, digamos que yo le ingreso que es true, la otra le ingreso que es false, y él me va a generar si la proposición que yo ingresé es true o false. Y la segunda opción, ¿qué es lo que me va a hacer? La segunda opción me va a generar la tabla de las proposiciones, ¿sí? Entonces vamos aquí a ingresar la proposición nuevamente, vamos a entrar a la segunda y aquí la tenemos P a Q y la tabla de P y Q, ¿sí? Operando. Aquí ya tendríamos que seguir es la tabla de la conjunción, la disyunción, la negación, ¿sí? Entre otras, la bicondicional y la condicional, o la disyunción exclusiva. Bueno, entonces vamos a empezar explicando los métodos. Tenemos inicialmente este método que se llama cadena de Sharp. Este método simplemente lo que me va a hacer es que me va a recibir una cadena F y me la va a transformar a un arreglo de caracteres. Eso es simplemente lo que me va a hacer. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos aplicando el método toCharArray. Este método se encuentra pues en la librería String, ¿sí? Y lo que hace es lo que acabamos de decir, convertirme una cadena, en este caso la cadena F, a un arreglo de caracteres. Y finalmente retorno el arreglo. Continuamos con el siguiente método, donde se llama cadena de array list. Es muy similar al anterior, solamente que ahora lo que me va a hacer este método es devolverme un array list de tipo character con lo que contenga la cadena, ¿sí? Directamente aquí vamos a aplicar es el char add, el char add es un método que se encuentra en la clase string, que lo que me hace es traerme, por decir así, un carácter en una posición en específica con respecto al string, en este caso el string f, ¿sí? Los voy añadiendo al array list que se llama a y después directamente los retorno, ¿sí? Estos dos métodos los vamos a utilizar más adelante pues para manipular unas cosas. Seguidamente tenemos el método letra. Entonces el método de letra, como podemos estar observando, va a recibir un char que se va a llamar x, ¿sí? ¿Y qué me va a retornar? Me va a retornar un boolean. Entonces, ¿cómo está trabajando esto? Si observamos aquí, estamos declarando una variable entera x1 y aquí le estamos pasando un char x. Y yo aquí estoy igualando la variable x1 a x. Entonces en este caso aquí podemos observar que x1 es un entero y x es un char, pero al yo realizar esta operación lo que me va a generar por decir así, lo que me va a guardar en x1 es el código ASCII. Como podemos estar observando esta tabla, aquí tenemos los códigos ASCII y nos damos de cuenta que, por ejemplo, tomemos la letra C en minúscula, nos damos de cuenta que la letra de la A a la Z se encuentran constantemente en el código ASCII, ¿sí? Entonces simplemente yo con un condicional, ¿sí? Con un condicional podría saber si la letra es válida o no. ¿A qué me refiero con la letra es válida? En este caso, x1 dice que es mayor o igual a 112 y x1 que sea menor o igual a 115, ¿sí? Entonces solamente vamos a tomar estas letras. Busquemos la 112, la P, la Q, la R y la S, ¿sí? Si yo ya quisiera trabajar con más proposiciones, que no solamente me dejara calcular 3 o 4, directamente yo podría cambiar el tamaño, por decir así, esta condición, ¿sí? Si yo le colocara, por ejemplo, x1 igual a 97 y que sea x1 menor o igual a, por ejemplo, 117, entonces 117, ahora me va a trabajar con las letras de la A la U, en este caso, como lo podemos estar observando, de la A la U, ¿sí? Voy a poderle ingresar 20 caracteres, ¿sí? Que comenzando desde la A hasta el U, ¿sí? Entonces, entre comillas, pues podríamos ingresar 20 proposiciones, ¿sí? Hacer cálculos con 20 proposiciones. Bueno, en este caso pues vamos a dejarlo como lo teníamos antes, simplemente ¿sí? Para recalcar eso. Ahora tenemos otro método. El siguiente método se llama isCharacter. Este me va a detectar, cuando hablamos de un carácter, a lo que yo me refiero es que él me va a detectar si lo que se ingresó, por decir así, es un símbolo válido. ¿A qué me refiero con símbolo válido? Pues puede ser el símbolo de la conjunción, de la disyunción, de la bicondicional, de la condicional, ¿sí? De la negación. Serían esos, ¿sí? Entonces este método es lo que me va a retornar eso, si lo que se ingresa es un carácter válido, ¿sí? Un operador válido, por decirlo así. Entonces aquí recibimos a char x y aquí recibimos un entero que se llama op, ¿sí? E internamente yo qué hago, creo un condicional y yo le digo que si caracteres pasándole op contiene a x, retórneme true. Este carácter es op es un método, ¿sí? Observemos este método, aquí lo podemos estar observando. Internamente estamos creando tres array lists. Entonces, ¿para qué estamos creando tres array lists? Pues los estamos creando porque en algunos momentos solamente vamos a necesitar trabajar con los operadores binarios, con los operadores unarios y binarios, y también con los operadores unarios, binarios y con los paréntesis, ¿sí? En este caso, en X estamos guardando los operadores unarios y binarios, en Y estamos guardando solamente los operadores binarios, y en todo estamos guardando los operadores binarios, unarios y los paréntesis, ¿sí?
Entonces, dependiendo de la opción que yo le mande por acá, él me va a retornar uno de estos array list, ¿sí? Para yo más adelante pues poderlos manipular. Listo, entonces volvamos al anterior, que pues sería este, ¿sí? Entonces directamente eso es lo que estamos haciendo. Retorna true si es uno de los caracteres válidos, dependiendo de la OP que le pase, ¿sí? Y si no, me retorna false si es un carácter que no se encuentra. Después tenemos un método que se llama nivel de precedencia. En nivel de precedencia, ¿qué es lo que vamos a retornar? Pues el nivel de precedencia de los operadores, por decir así. ¿Cuál es el nivel de precedencia de los operadores? Tenemos que el bicondicional es nivel 1, el condicional es nivel 2, la disyunción exclusiva nivel 3, la disyunción es nivel 4, la conjunción nivel 5 y la negación es nivel 6, ¿sí? Entonces aquí directamente yo con este método eso es lo que estoy haciendo. Aquí me doy de cuenta, estoy creando un array list de tipo character que se llama charak. Y a ese array list yo le añado la colección de otro array list, que en este caso sería caracteres pasándole la opción 0. Entonces, ¿qué me quedaría guardado en carac en este caso? Me quedaría guardado todos estos operandos, ¿sí? Entonces yo después lo que mando a retornar es carac.indexOf, que me trae el índice del carácter que yo le pasé por parámetro más 1, ¿sí? Porque ya sabemos que esto es posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, ¿sí? Entonces le sumo 1 para que me quede nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en este caso. En este método pues ya se explicó anteriormente, entonces no habría falta de volverlo a explicar. Bueno, ahora nos encontramos con el método de cantidad de símbolos. Este método, ¿qué es lo que me va a calcular? Me va a calcular, según la proposición que ingrese el usuario, me va a calcular cuántos operandos existen en esa proposición. Entonces veámoslos mejor con un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos, por ejemplo, P y Q y R y Q, ¿sí? En este caso tendríamos ¿cuántos operadores de proposiciones? Tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3, ¿sí? Entonces para este ejemplo la cantidad de símbolos va a ser 3, ¿sí? Eso es lo que me va a retornar. Entonces internamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, inicialmente estamos recibiendo pues un array list ya en postfijo, ¿sí? Es decir, ya en este caso ya tenemos transformada la proposición que ingresó el usuario, ¿sí? Pasándola de infijo a postfijo. Ya tenemos que aplicar ese método, que ahorita lo vamos a observar cómo es. Bueno, y internamente ya creo aquí un for, que lo que me dice que créeme un entero que se llame k igual a 0, y mientras que k sea menor que postfijo.size, es decir, el tamaño del array list postfijo, y k más más. Entonces internamente hago un condicional, le digo simplemente mando a llamar al método que ya vimos que es carácter. Si es carácter, ¿qué recibe carácter? Carácter recibe dos parámetros. Si lo observamos acá, recibe un char que sería postfijo.get en la posición k, ¿sí? Eso, lo que se encuentra en esa posición es un char, por decirlo así, un carácter, y le pasamos que la opción 0, ¿sí? Entonces cuando le pasamos la opción 0 me va a tomar todos estos caracteres, ¿sí? Simplemente. Listo. Entonces que si esto se cumple, directamente RTA hágalo más más, es decir, RTA más 1, ¿sí? Y después directamente mando a retornar RTA, de manera de que me retornaría nuevamente, con este ejemplo me retornaría pues 3, ¿sí? Entonces continuemos con el siguiente. Tenemos ahora cantidad de proposiciones. Ahora, ¿qué es lo que me va a calcular? Me va a calcular cuántas proposiciones individuales existen en una proposición, teniendo en cuenta que si una proposición individual se repite, solamente se va a contar una vez. Entonces observémoslo con este ejemplo. En este caso, ¿cuántas proposiciones individuales tenemos? Tenemos una, tenemos dos, tenemos 3 y tenemos 4 proposiciones individuales. Pero lo que acabamos de decir, si una proposición individual se repite, directamente solamente cuéntemelo una vez, de manera de que solamente tendríamos una, 2 y 3 proposiciones individuales. O sea, si nosotros le mandamos este ejercicio, él directamente me tiene que retornar, en cantidad de proposiciones, me tendría que retornar un 3. Bueno, vamos aquí a continuar. Tenemos ahora el método static que devuelve una matriz de tipo string que se llama proposiciones, ¿sí? Pero antes de revisar este método tenemos que revisar otros métodos con los que se incluyen acá, ¿sí? Entonces pasemos al siguiente. Vamos a continuar con el método infijo a postfijo. Pues como lo dice su nombre, lo que va a hacer es recibir un string que va a ser la proposición en formato infijo y lo va a pasar a formato postfijo, ¿sí? Lo que hemos visto con el anterior algoritmo, ¿sí? Solamente que con esta vez va a ser con proposiciones. Entonces ya sabemos cuál es la idea que tenemos que desarrollar. Sabemos que vamos a necesitar una pila y vamos a necesitar una array list o una cola, como ustedes lo quieran ver, simplemente. Bueno, entonces vamos a observar qué estamos haciendo. Aquí estamos creando un arreglo de tipo char, se llama inf, y lo hago igual al método cadena char, ¿sí? El método cadena char, podemos recordar que lo que hacía era transformarme una cadena a un arreglo de tipo char de caracteres, ¿sí?
con respecto a la cadena. Entonces eso es lo que se va a guardar acá. Después creo una pila y creo un array list. Este array list es el que voy a retornar, ¿sí? El que voy a retornar. Bueno, después creo un for. Entonces, ¿qué estamos haciendo internamente dentro del for? Bueno, vamos a observarlo. El for nos dice que empieza en k, mientras que k sea menor que int.len, es decir, el tamaño de este arreglo, y k más directamente. Después hago el primer condicional y pregunto que si es una letra, me lo mande directamente al array list, ¿sí? Recordemos que cuando son letras o cuando son proposiciones individuales, él los manda al array list, nunca tocan la pila, por decirlo así. Tenemos el siguiente condicional. Si es un paréntesis lo que ahora encontramos, paréntesis que abre, directamente apílemelo en la pila, ¿sí? Mándelo a la pila. Otro caso puede ser que si se encuentra ahora un paréntesis que cierra, lo que va a hacer es crearme este while y me va a ir, por decir así, mandando de la pila a la array list hasta que encuentre un paréntesis que cierre, ¿sí? Aquí vemos, cuando ya encuentra un paréntesis que cierra, aquí lo podemos ver, él se va a salir directamente. Y con este pila.pop voy a eliminar el paréntesis, ¿sí? Elimino el paréntesis porque el paréntesis nunca tiene que tocar el array list, tanto el paréntesis que cierra como el paréntesis que abre. Bueno, y finalmente ya encontramos aquí el último si no, por decir así, que no se cumplan los anteriores, pues pasaría a este directamente. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos creando un while y le estoy diciendo, mientras que la pila no esté vacía y que el nivel de precedencia del primer dato sea menor que el del segundo dato, el que se encuentra en la pila. Entonces vamos a observarlo esto mejor con un ejemplo gráficamente para que se entienda ya. Bueno, el ejercicio que vamos a utilizar para analizar ese método va a ser el siguiente. Entonces vamos a empezar a operarlo. Aquí tenemos nuestra pila y aquí tenemos nuestro array list, ¿sí? Entonces inicialmente, ¿qué encontramos? Encontramos un paréntesis. Nos decía el ejercicio que si encontramos nosotros un paréntesis, directamente mándemelo a la pila, ¿sí? Entonces aquí mandaría el paréntesis a la pila. Tengo el siguiente. ¿Qué encuentro? Encuentro una proposición individual. Directamente me decía que si yo tengo una proposición individual, mándemelo directamente sin ningún problema a la array list, por decirlo así. ¿Qué encontramos ahora? Un operando. El operando se viene para acá. Observamos para abajo, ¿hay alguno para comparar? No, como no hay ninguno para comparar, directamente mándelo a la pila. Manda esta a la pila. Ahora encuentro otra proposición individual, nuevamente la mando para acá. Y ahora encuentro otro operando. Entonces aquí ya se aplicaría este while que podemos estar observando acá. Ya estaríamos aplicando este. Entonces, ¿qué nos dice este? Nos dice inicialmente que la pila no esté vacía. La pila está vacía, observemos el ejemplo. No, la pila no está vacía. Entonces directamente os siga preguntando. Tenemos ahora que si el nivel de precedencia de lo que se encuentra inf en la posición K es menor al nivel de precedencia de lo que se encuentra en la cima de la pila, vamos a ver si esto se cumple. ¿Quién sería nivel de precedencia pasándole inf en la posición K? En este caso, en este ejemplo, sería la V, sería la disyunción, ¿sí? Listo. Entonces, ¿quién sería nivel de precedencia pasándole pila.pic en este ejemplo? Sería este simbolito de la conjunción, el que se encuentra acá. Entonces, ¿cuál es el nivel de precedencia de la disyunción? El nivel de precedencia de la disyunción es 4 y el nivel de precedencia de la conjunción es 5, ¿sí? Entonces, si nos damos de cuenta, todo esto se está cumpliendo. Entonces va a entrar a realizar la siguiente operación. Me dice que en el array list postfijo añádame lo que se encuentra en la cima de la pila y desapíleme ese dato. Entonces directamente vamos acá, que lo que va a pasar, este datico va a pasar para acá, de manera que va a quedar de esta manera y se va a eliminar de la pila. Eliminémoslo de la pila. Y ahora este datico lo mando para acá, ¿sí? Lo mando para acá. Lo mandaría para acá. Entonces vamos a seguir aquí desarrollándolo. Tenemos ahora la R. Y encontramos otro paréntesis. El paréntesis se viene para acá. ¿Qué me decía cuando encontraba un paréntesis? Lo que me decía que cuando encontraba un paréntesis que cierra, directamente me va a hacer el siguiente while. ¿Y qué es lo que me va a hacer el siguiente while? Usted hágame el favor y me toma la pila y me va añadiendo esos datos que se encuentren de la pila, a excepción de los paréntesis, a la array list, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Este no lo añade. Añade el primer operador, que sería el de la disyunción, ¿sí? Sigue comparando, ¿hay otro? No. Y después encuentra un paréntesis que abre, ¿sí? Como encuentra un paréntesis que abre, directamente se viene para acá y sería esta parte, pila.pop. Esto ya sería externamente. Directamente lo que hace es eliminar ese dato. Y este sería mi resultado final, ¿sí? Y aquí podríamos observar otro while, ¿sí? Este while, ¿qué es lo que me va a hacer? Este while lo que me va a hacer es que si de pronto cuando se termine de realizar toda esta operación quedan algunos datos en la pila, directamente usted empiece a desapilar esos datos y a mandarlos a la array list, ¿sí?
Espero pues que se haya entendido esa parte. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es el de resolver proposición compuesta. ¿Qué es lo que recibe? Recibe un booleano, que sería la proposición individual 1, otro booleano, que sería la proposición individual 2, y recibe un operando. Y dependiendo del operando que se ingrese, pues va a ser las distintas operaciones, ¿sí? No sabría si ahí habría algo más que explicar. Directamente aquí están pues cómo sería la de la condicional. La de la condicional nos dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, nos retorna falso. De otro modo, que esto no se cumpla, me va a retornar true, ¿sí? Eso es también mirando lo de la tabla de verdad. Tenemos el siguiente, el de la bicondicional, nos dice que si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, o la primera es falsa y la segunda es falsa, retórneme true, si no, retórneme falso. Y así sería seguidamente con las demás. Observemos aquí la del negativo. La del negativo, recordemos que es un operador unario, ¿sí? Es decir, que solamente necesita de una proposición individual para que se desarrolle. Pero entonces directamente lo pudimos desarrollar acá. Lo único que le decimos es que la proposición individual con la que va a trabajar el negativo, directamente la vamos a pasar por boolean p1. Y en boolean p2 pues le vamos a dar un valor random, ¿sí? Fue para no hacer otro método directamente. Entonces nos dice acá que si la proposición es, por decir así, falsa, retórneme verdadero. Y si la proposición es verdadera, retórneme falso. Bueno, ahora nos encontramos con el método crear matriz. Este método crear matriz lo que va a devolver es una matriz de tipo booleana. Y va a recibir un array list de tipo carácter que se va a llamar postfijo, ¿sí? O sea, va a recibir la proposición ya en notación postfija, ¿sí? Directamente lo que hemos observado en el anterior método, en este. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para crear esta matriz? Inicialmente tenemos que saber cuántas filas vamos a necesitar y cuántas columnas vamos a necesitar, ¿sí? Anteriormente ya habíamos mencionado que para esto íbamos a utilizar los métodos cantidad de símbolos y cantidad de proposiciones. Digamos, la cantidad de filas de la matriz, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser 2 elevado a la cantidad de proposiciones individuales, ¿sí? Esa tiene que ser, aquí la estamos aplicando. MaxPow 2 elevado a la cantidad de proposiciones, pasándole pues postfijo, lo que ingrese el usuario, ¿sí? Eso se va a calcular ahí. Y ahí va a guardar el número de filas. Ahorita lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Después tenemos la cantidad de columnas. La cantidad de columnas, ¿cuál va a ser? Va a ser la cantidad de símbolos más la cantidad de proposiciones. En otras palabras, sería la cantidad de proposiciones que va a ser las proposiciones individuales y la cantidad de símbolos que van a ser los operandos de proposiciones que se encuentren en lo que ingrese el usuario, ¿sí? Directamente. Después declaro una variable entera mitad y la igualo a la cantidad de filas. Y después creamos la matriz que va a ser la que vamos a retornar. Le decimos que va a ser de tamaño fila por columna, que lo va a calcular anteriormente. ¿Para qué se desarrolló de esta manera? Para que no funcione solamente para 2 o 3 o 4 proposiciones, sino que para que funcione con n proposiciones, ¿sí? Listo. Entonces aquí estamos creando este ciclo for anidado con el que vamos a desarrollar cada valor que puede tomar la proposición individual, ¿sí? Por ejemplo, que tengamos P y Q y R, ¿sí? Tendríamos como proposiciones individuales a P, a Q y a R. Por parte de P nos quedaría verdadero, 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 falso, falso, falso. Por parte de Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y por parte de R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso, finalmente, ¿sí? Entonces eso lo estamos desarrollando mediante este for y finalmente retornamos la matriz. Sí, entonces vamos a observarlo con un ejemplo para que se entienda mejor el método. Bueno, la proposición que vamos a utilizar para el siguiente ejemplo pues puede ser P y Q y R simplemente, si vamos a utilizar algo sencillo. Entonces inicialmente ¿qué tenemos? Tenemos una variable entera que se llama f. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual pues a las filas. ¿Cómo calculo las filas? La calculo con 2 elevado a la cantidad de proposiciones individuales. ¿Cuántas proposiciones individuales tenemos en este ejemplo? Tenemos una que es P, 2 que es Q y 3 que es R. Entonces sería 2 elevado a la 3, lo mismo que sería 2 por 2 por 2, simplemente. Esto sería igual a 8. Ahora tenemos la cantidad de columnas. La cantidad de columnas es igual a ¿qué? A la cantidad de símbolos más la cantidad de proposiciones. En otras palabras, sería la cantidad de operandos más la cantidad de proposiciones individuales. Entonces la cantidad de operandos, ¿cuánto es? Es 2, aquí lo podemos observar, 1 y 2. Más la cantidad de operandos, 1, 2 y 3. 2 más 3, esto me daría 5. Y después, ¿qué estamos haciendo? Directamente estamos creando una matriz de tipo boolean, ¿sí? Que va a ser igual a new boolean de tamaño fila por columna. En este caso sería de tamaño de fila 8 por columna 5, ¿sí? Ese sería el tamaño de nuestra matriz. Entonces aquí si hacemos de cuenta que esta es la matriz que vamos a crear, nos quedaría un estilo así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 directamente. Y aquí me quedaría 5 columnas: 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la matriz que yo voy a tener inicialmente, ¿sí? Entonces después, ¿qué vamos a hacer? Directamente con este for le vamos a asignar los distintos valores que pueden tomar las proposiciones individuales. También cabe recalcar que
En este caso, las proposiciones individuales son P, Q y R. Vamos a anotarlas acá, ya seguimos explicando. Listo, como lo podemos observar, estas van a ser las columnas de P, la columna de Q y la columna de R. Entonces aquí lo que vamos a anotar es las distintas combinaciones que van a poder tomar las proposiciones individuales. Y directamente en estas, ¿qué va a pasar? Pues como es una matriz de tipo boolean, directamente aquí se van a inicializar en false todo, ¿sí? O sea, aquí lo único que vamos a hacer es crear la matriz con las proposiciones individuales de P, Q y R, simplemente. Y después en otro método, que ahorita más tarde lo vamos a ver cómo vamos a completar el resto, ¿sí? Entonces, aplicando este for, ¿qué me quedaría en este lugar? Pues me quedaría lo siguiente. Finalmente esta sería mi matriz resultante, ¿sí? Los valores que yo le estoy asignando con el for que pues podríamos estar observando en ese lugar, ¿sí? Directamente pues detallemos un poco el for, que es lo que estamos haciendo. Creo primero un for, que sea k igual a 0, k menor que la cantidad de proposiciones pasándole postfijo y k más. Y después a la variable mitad la divido entre 2, ¿sí? Pasando al siguiente for. Bueno, vamos a detallar los condicionales para ver cómo está trabajando, cómo está asignando estos valores. Él llega, digamos, al primer condicional. Si j dividido entre mitad módulo 2 es igual a 0, retórneme true. Si no, retórneme false. Entonces él, según esto, lo que me va a hacer es agregarme, digamos, en este caso, en la primera, me saca la mitad, ¿sí? La mitad. Entonces me va a agregar a la mitad true y a la otra mitad false. Cuando él vuelva nuevamente a este for y vuelva a entrar, ahora la mitad va a valer como la mitad de la mitad, por decirlo así, ¿sí? Entonces ahora me va a calcular 2, 2, 2 y 2. Y finalmente, ¿qué va a hacer? Me va a sacar la mitad de la mitad de la mitad, haciéndome la siguiente: true, false, true, false, true, false, true, false, ¿sí? Y finalmente mando a retornar esa matriz. En este caso a estos no les asignamos ningún valor, entonces por defecto sabemos que una matriz toma el resultado de false cuando nosotros no le asignamos ningún valor, ¿sí? Directamente eso es lo que estamos haciendo en ese lugar. Bueno, después de ya haber visto los anteriores métodos, pues podemos pasar al método de proposiciones. Este método lo que me va a hacer es retornarme una matriz de tipo string. ¿Y qué va a contener esa matriz? Va a contener el encabezado de las proposiciones que se pueden presentar, ¿sí? Y también va a obtener pues los resultados que tiene dicha matriz. Aquí abajo pues podríamos observarlo con un ejemplo para que se entienda mejor, ¿sí? Tenemos aquí el encabezado y tenemos los resultados que se pueden presentar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo realizamos. Inicialmente tenemos también que mencionar que está recibiendo un array list de tipo carácter que se llama postfijo, ¿sí? O sea, en este caso ya aplicamos el método infijo a postfijo y tenemos en este momento el array list de la proposición en postfijo, ¿sí? Después creo una matriz boolean m que la igualo a crear matriz, que fue el método que se vio anteriormente que nos generaba una matriz de este estilo, ¿sí? De este estilo. Ahora tenemos un array list de tipo string que se llama x. Este array list, ¿para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para conformar el encabezado, ¿sí? Directamente. Bueno, y también vamos a crear una pila. En este caso también vamos a necesitar una pila. Ahorita lo vamos a ver por qué con un ejemplo. Bueno, inicialmente creo un for. ¿Y qué voy a hacer con este for? En resumen, lo que yo voy a hacer es ingresarle el encabezado a las proposiciones individuales. En este ejemplo, con este for solamente agregaríamos a P y a Q directamente. Ahora pasaríamos al siguiente ciclo, ¿sí? Tenemos un while. El while dice ejecútese mientras que postfijo no esté, por decir así, vacío, ¿sí? O sea, que contenga algo. Entonces iniciamos. Tenemos inicialmente un if. El primer if, ¿qué nos dice? Que si es una letra, lo que se encuentra en el array list postfijo en la posición 0, hágame lo siguiente. Entonces, ¿qué me hace? Me llama una variable com, esa es de tipo string, y yo le digo que me convierta el carácter que se encuentra en esa posición 0 a un string, ¿sí? Recordemos que este array list es de tipo carácter. Entonces aquí lo estoy convirtiendo en string y lo estoy guardando en com. Después le digo pila.push, apile en la pila, apile el comp, ¿sí? Que va a ser un string, por decirlo así. Si aquí observamos la pila, también es de tipo string, ¿sí? Y después en postfijo remuévame la posición 0, ¿sí? Directamente siempre estamos comparando con la posición 0, por decirlo así. Después tenemos el siguiente condicional. El primero era pues si era una letra. Ahora tenemos el siguiente condicional, que si es un carácter o un operador, por decirlo así, ¿sí? Entonces aquí con esto le pregunto que si es inicialmente, que si es un carácter y que el carácter no vaya a ser el símbolo negativo. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Después directamente a com hago lo mismo que hicimos en esta parte, ¿sí? Hago lo mismo y lo transformo, el carácter que se encuentra en esa posición 0, lo transformo a un string, ¿sí? Y lo guardo en comp. Después en A2 guardo pila.pop
y en A1 guardo pila.pop directamente. Ahorita vamos a ver por qué. Cuando hablamos de pila.pop, acordémonos que lo que estamos haciendo es sacando de la pila. Entonces sacamos de la pila al primero y lo guardamos en A2, y sacamos de la pila al siguiente y lo guardamos en A1. Y después nuevamente los mando a la pila, pero ¿con qué característica? Que ahora lo voy a mandar con un paréntesis, sería este paréntesis en este caso, le mando A1, que sería el de acá, le mando un paréntesis que cierra, que sería el de acá, le mando el símbolo, ¿sí? Y después le mando también un paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y internamente le mando el valor de A2, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es sacándolos de la pila, guardándolos en A2 y después nuevamente los estoy apilando, pero ahora con la característica de que va a tener pues esta estructura, ¿sí? Listo. Y después eso se añadiría en esta parte pues a la pila directamente, mando a apilar este string. Y ahora mando a añadir al arreglo lo que se encuentra anteriormente, lo que añadimos, ¿sí? Recordemos que pila.pick lo único que hace es consultarme, y pila.pop me consulta pero a la vez me lo quita, ¿sí? Y después directamente a postfijo, que es el array list inicial, le vamos a remover 0. ¿Por qué siempre le removemos 0? Porque tenemos que llegar a una parte donde esta condición sea falsa, ¿sí? Directamente. Y pues al remover en la posición 0, y esto por decir así que en algún momento quede vacío, no va a haber ningún problema porque directamente se está manipulando dentro de este método, ¿sí? Por fuera no se va a ver alterado. Listo, ya tendríamos por esa parte eso. Ahora encontramos aquí un for. Con este for, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es las distintas operaciones, en este caso, por ejemplo, estas operaciones, ¿sí? Con ese for, eso es lo que estamos realizando. Entonces, observemos cómo lo estamos haciendo. A posición 1, que es de tipo entero, le asigno x.indexOf, o sea, vaya y consúlteme el índice donde se encuentra A1. ¿Quién era A1? El que guardamos aquí inicialmente, ¿sí? Él va y lo consulta en el array list X, ¿sí? Lo mismo que haría acá. Y ahora, ¿qué le voy a decir? Que en la matriz que tengo en este lugar, en la posición K, ¿sí? En la primera sería en la posición 0, y en la columna x.size es el tamaño del array list, menos 1, ¿sí? Le digo que me resuelva la proposición compuesta y le paso estos datos. Recordemos que la proposición compuesta recibía un valor booleano, otro valor booleano y el operando, ¿sí? De esa manera lo realiza. ¿De dónde está saliendo este valor booleano? ¿Sí? Lo estoy consultando, por decirlo así, de esta matriz directamente. De ahí es donde lo estoy consultando y lo estoy mandando a guardar en la misma matriz, ¿sí? Solamente que en otra posición. De manera de que él, en este caso, digamos, él lo que hace es consultar. Este sería, digamos, sería el primero, este sería el segundo que consulta, y después consultaría el operando, de manera que me quedaría esto como resultado, y él aquí me daría la respuesta. Directamente solo agregamos en la matriz. Bueno, y después tenemos otra posible, por decir así, condición, que es el si no. Si no, hágame lo siguiente, conviértame nuevamente postfijo.get, tráigame lo que hay en esa posición 0, conviértamelo a un string, ¿sí? Y a A1 hágalo igual a pila.pop. Desapilo, bueno, me voy para la pila y desapilo el elemento que se encuentra en la cima, por decirlo así, y ese elemento lo guardo en A1. Después continuamos. Ahora, ¿qué voy a apilar? Apilo pila.push, o sea, que me apile un valor en la pila. ¿Y cuál va a ser el que voy a apilar? Comp más A1. Entonces, este caso, este else, ¿para qué se utilizaría? Cuando es un negativo, ¿sí? Cuando es un operando unario. Este lo estamos utilizando cuando es un operando binario, y este lo estamos utilizando cuando es una proposición, ¿sí? Ahí como en resumen, para que se entienda. Directamente pues en este estamos haciendo lo mismo que se hizo en el anterior. Y ahora aquí vemos otra cosa, aquí estamos declarando una nueva matriz, que se llama matriz R y va a ser de tipo string. Esta matriz va a ser la que nosotros vamos a retornar. Directamente después encontramos dos for. Con estos dos for, en pocas palabras, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es creando, bueno, inicialmente una nueva matriz de tipo string, que sería esta matriz que pueden estar observando acá. ¿Y yo qué le voy a asignar a esa matriz de tipo string? Le voy a asignar el encabezado y después le voy a asignar los valores que se encuentran en la matriz M, ¿sí? De manera que en el primer for estoy asignando los encabezados y en el segundo for estoy asignando estos valores, ¿sí? Volvamos a repetirlo. Este for me asigna el encabezado y el siguiente for me asigna lo que se encuentra internamente, ¿sí? De true o false. Y eso es finalmente lo que retorno. Entonces de esa manera se está realizando la matriz o la tabla, como lo quieran decir.
Bueno, el ejemplo que vamos a utilizar para explicar ese método va a ser el siguiente. Entonces vamos aquí a asignarle. Tenemos por ejemplo inicialmente un array list de tipo carácter que es postfijo. Ese array list va a ser este que tenemos acá. Directamente esas posiciones pues no van a ser válidas porque pues no existen, ¿sí? Solamente pues ahí se dejaron. Después tenemos una matriz que se llama M, que es de tipo boolean. Es esta matriz que podemos estar observando acá. Listo, y a ella le asigno crear matriz pasándole postfijo, de manera que me quedaría así como resultado. Tenemos un array list X, ese array list X es este que podemos observar acá abajo. Y después tenemos una pila. Esta pila va a ser la que tenemos acá. Entonces vamos a empezar. Inicialmente tenemos este for que ya recordemos lo que hacía era detectarme las proposiciones individuales, ¿sí? Y guardármelas en el array list X directamente, simplemente eso es lo que hace. Entonces vamos a detectar las letras como para resumirlo un poco. Aquí iría directamente P, aquí iría directamente Q y aquí iría directamente R. ¿Cuántas proposiciones individuales hay? Pues solamente hay 3, entonces las agregaría ahí. Recordemos, si se repiten no las agrego nuevamente, solamente las agrego una vez. Listo. Ya podríamos pasar al siguiente while. El siguiente while nos dice que mientras que postfijo tenga valores, por decir así, contenga algo, por decir así, solo siga ejecutando el while. Bueno, este para la letra, este para los operadores binarios y este para el operador unario que es el negativo directamente. Bueno, entonces vamos aquí a empezar. ¿Qué encontramos inicialmente? En la posición 0 encontramos una P. Entonces en este caso entraría a stave, que es una letra o una proposición. Listo. Entonces, ¿qué haríamos internamente? Convierto. Esto es de tipo carácter, no lo olvidemos. Convierto ese carácter a un string. Y después lo mando a apilar, pues a la pila, ¿sí? Ese valor. De manera que aquí me quedaría la P. Y después digo postfijo.remove 0. ¿Por qué remuevo la posición 0? Pues para que en algún momento ya recordemos que esto se haga pues falso y salga del bucle. Entonces aquí llego y remuevo la posición 0. De manera que ahora, ¿cuál es mi posición 0? Va a ser Q. Entonces nuevamente preguntamos, Q es una letra, directamente sería el mismo procedimiento de P, entonces mandémoslo a la pila. Listo, ahora encontramos un operador. Observemos qué pasaría con un operador, que sería este método. Nos dice que el operador sea un operador y que no sea el operador negativo. Se cumple, es un operador y no es el negativo. Hacemos lo primero, lo convertimos a un string, ¿sí? Lo mismo que hizo anteriormente, en la variable A2, guardo el valor de pila.pop, o sea, lo mando a desapilar y lo guardo en A2, y en A1 lo mismo, mando a desapilar y lo guardo en A1. Y después lo mando a apilar nuevamente y ahora guardo A1 más comp, que es el símbolo, más A2, teniendo en cuenta los paréntesis, de manera que me quedaría algo así. Esto lo saco, ¿sí? Esto lo desapilo y lo guardo en A2 y en A1. Entonces, ¿cómo me quedaría? A2 va a ser igual, observemos lo que guarda A2, pila.pop, guarda el primero, A2 va a ser igual a Q y A1 va a ser igual a P, directamente, ¿sí? ¿Qué más podemos observar? Después mando a apilar a la pila A1 más comp A2, pues me quedaría este estilo. Tendría inicialmente A1 que vale P, el símbolo, ¿cuál es el símbolo? El símbolo es el de la conjunción, y después tendría A1, A1 que es, A2 perdón, sería Q, lo cerramos acá, observamos A1 más el símbolo más A2, llegaría acá. ¿Y qué pasaría con esto? Esto se va para la pila, recordemos que esto ya fue desapilado, ¿sí? Esto ya fue desapilado. Y eliminaría, bueno, estas posiciones ya se eliminaron. Vamos a continuar. ¿Qué más miramos? Lo que hago es que eso lo mando a la array list, de manera de que ahora me quedaría un estilo así. Me quedaría aquí en esta posición. P, I, Q, ¿sí? De esta manera. Entonces, si lo podemos estar observando, aquí se me está formando el encabezado, ¿sí? Y después, ¿ya qué pasaría? Pasaría este for y me va a desarrollar, pues, la operación de esta parte. Observémoslo un poco y... Bueno, tenemos inicialmente aquí el for, que empieza en K, mientras que K sea menor que el tamaño de la matriz y K más. Posición 1, va a guardar x.indexOf de A1. ¿Quién es A1? El que guardamos anteriormente, ¿sí? Porque se encuentra dentro de el save. Y al igual que post 2. Después, ¿qué hacemos? Que en la matriz, en la posición o fila K, columna x.size-1, guárdeme el resultado de resolver la proposición compuesta. Recordemos, esto es un booleano y este es el símbolo del operando. Entonces vamos a depurarlo. ¿Cuánto vale K en este caso? En este caso vale 0 porque lo estamos haciendo hasta ahora. ¿Cuánto vale x.size-1? ¿Cuánto es el tamaño de x hasta el momento? 1, 2, 3, 4. Daría 4. Menos 1, 3. Entonces le estoy diciendo fila 0, columna 3. Fila 0, columna 3. 1, 0, 1, 2, 3. Aquí estaría metiendo ese resultado. El que me dé de resolver la proposición compuesta. En este caso, ¿cuál es el signo que estamos utilizando para resolver esa proposición compuesta? El que le pasamos ahí sería el signo de I, ¿sí? De la conjunción. Entonces,
recordemos, true y true daría true, true y true daría nuevamente true, y el resto ya me daría false. Entonces directamente con este for lo que vamos a hacer es recorrer pues las filas, ¿sí? Ir pasando de fila en fila, porque la columna siempre va a ser la misma, por decirlo así. Entonces no necesitaría otro for. Listo, continuemos con la solución. ¿Qué podemos observar ahora? Encontramos ahora una letra. Entonces, ¿qué me dice? Que la letra directamente mande a la pila, ¿sí? Igual como lo hicimos con P y Q. Mando la letra a la pila. Y ahora, ¿qué encuentro? ¿Qué me dice? ¿Qué me decía? Que lo saque de acá, ¿sí? Que elimine esa posición. Entonces ahora continuamos con esta directamente. Entonces ahora, ¿qué me decía? Observémoslo nuevamente. Es un carácter y que el carácter no sea negativo. Es un carácter y no es negativo. Entonces, conviértamelo a un string. Convierte este carácter a un string. Nuevamente, A2, pila.pop. Entonces en A2, ahora voy a A2. ¿Va a ser igual a qué? A R. Y A1 va a ser igual a qué? Pues a P y Q directamente. ¿Sí? Y después, ¿qué hago? Ya le saqué el pila.pop, entonces lo elimino de acá. Y después, ¿qué me dicen? Que mande la pila.push este resultado. De manera de que me quedaría este resultado. Tenemos A1, entonces habría entre paréntesis P y Q. Sigue el operador. ¿Cuál es el operador que estamos utilizando? El OR. Abre nuevamente paréntesis y mete a R. Y esto que tenemos acá es lo que se me va a ir, por decirlo así, a la pila. ¿Sí? Y a su vez recordemos que aquí abajo después lo agregamos a la array list. Entonces lo cogemos y lo agregamos aquí a la array list. De manera de que me quedaría así como resultado. Entonces, si podemos estar observando aquí, ya terminamos. Elimina esta posición y directamente él se va a salir del while, ¿sí? Se va a salir del while y va a pasar a esta parte ya final. Directamente, bueno, aquí me va a generar también los resultados. Vamos a anotarlos rápidamente, pues no habría razón de volverlos a explicar de cómo se calculan los resultados, porque pues es con la tabla de la verdad. De manera que aquí quedaría mi resultado final, ¿sí? Por parte de la matriz. Entonces aquí ya se saldría del ciclo, como lo habíamos mencionado, porque directamente ya no existen valores en el array list postfijo, ¿sí? Entonces vayamos un poco y ya llegaríamos aquí a esta parte. Esta parte, ¿qué es lo que me va a hacer? Vamos a explicarlo rápidamente. Directamente en el primer for, vemos acá que estamos creando una matriz que se llama matriz R. Entonces esa va a ser mi matriz resultante, ¿sí? ¿De qué tamaño va a ser? De m.len más 1, o sea, es decir, esta matriz más 1 con x.size. Entonces, las filas, ¿cuánto van a ser? En este caso, esta es de 8, quedaría fila 9, con columnas en las mismas columnas que tiene este array list, ¿sí? Como están observando acá, nos quedaría un resultado así. Directamente en el primer for, lo que estamos haciendo es agregándole a esa nueva matriz el encabezado, y con el siguiente for, lo que estamos haciendo es agregándole a esa nueva matriz, matriz R, lo que está internamente, ¿sí? Acá. De manera de que lo que me va a retornar al final, pues va a ser esta matriz que podemos estar viendo acá, ¿sí? Hagamos de cuenta posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Y cantidad de columnas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Lo podríamos probar aquí en la consola, vamos a probarlo. Como podemos observar, aquí me está anotando bien la notación postfija, ¿sí? Entonces vamos a proceder a generar la tabla. La generamos, tenemos a P, true, 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 false. Tenemos a Q, true, true, false, false, true, true, false, false. Tenemos la siguiente que es intercalada, la podemos estar observando acá. Observemos la siguiente P y Q que me está desarrollando. P y Q me daría las dos primeras true y el resto false. Las primeras dos true y el resto false. Y finalmente tenemos la última, que es P y Q o R. Vemos acá P y Q o R. Lo tenemos acá. True, true, true. True, true, true. Después tenemos false. True, false, true, false. Lo podemos estar observando y está correctamente, ¿sí? Entonces de esa manera está trabajando ese método. Bueno, ahora encontramos aquí el método de conversión. Simplemente este método lo que me va a hacer es convertirme el carácter que ingresa el usuario a el de las proposiciones. Por ejemplo, si yo ingreso el carácter P, I, Q, este método me va a convertir esa I que ingresé a este símbolo, ¿sí? Probemos con otro, digamos con el de la condicional. Digo P condicional Q, él directamente me lo transforma, ¿sí? Eso es lo que está haciendo simplemente este método. Bueno, no creo que habría más que detallarlo, entonces continuemos con el siguiente. Tenemos ahora otro que se llama vector letras. Directamente este método, lo que me va a retornar es un array list con las proposiciones individuales que existen, ¿sí? Simplemente me hace eso. Este método y este método son los que me están haciendo, por decir así, la primera opción, ¿sí?
Entonces aquí para qué utilicé este vector letras. Directamente lo utilicé para en el siguiente método como para darle más textura, que digamos le diga ingrese true o false de tal, por decir así, tal proposición. Entonces mire, vamos a probarlo con alguna para que se entienda mejor. P y Q. Entonces digamos yo entro a la primera opción y me dice ingrese true o false de P. ¿Sí? Entonces aquí me está imprimiendo la P directamente, pues para eso se creó este método. Simplemente fue para eso. ¿Sí? Eso es lo que me está haciendo ahí. ¿Esto qué retorna? Retorna estado de letras. Va a retornar, por decir así, un array list con los valores de ver de true o de false que ingresa el usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el usuario aquí ingresa true y aquí ingresa false, directamente esto me va a generar, por decir así, un vector con los resultados true o false, ¿sí? Listo. Y después tenemos este método final que es el de resolver. ¿Para qué se utilizó este método, por decirlo así? Porque lo que nosotros buscamos al hacer el primer método fue hacerlo o desarrollarlo con ayuda del segundo método, que es con la tabla. Entonces, por ejemplo, miremos aquí este ejemplo. Digamos que tenemos esta proposición P y Q o R, ¿sí? Tenemos esa proposición. Entonces yo le pido al usuario, yo detecto inicialmente con el método vector letras, yo detecto cuántas proposiciones individuales hay ahí. Me doy de cuenta que hay 3, ¿sí? Directamente. Ese lo utilizo para imprimir pues esta letrica simplemente. Y después en el siguiente voy a crear, como por decir así, otro vector con los datos que ingrese el usuario. Entonces un ejemplo, si el usuario ingresa true, el usuario ingresa true y el usuario ingresa true con respecto a este ejemplo, directamente él lo que va a hacer es crearme un array list con esos 3 valores. Y en el siguiente método, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo simplemente es hacer una búsqueda en la matriz resultante que hace la opción 2, ¿sí? ¿Qué sería esta matriz? Entonces, por ejemplo, si el usuario ingresó true e ingresó true, yo lo que hago internamente con este for anidado es hacer una búsqueda. ¿Qué búsqueda hago? Hago que si, digamos, el usuario ingresó true y en la matriz es true, cuénteme 1. ¿Sí? Aquí lo puede ver, contador es contador más 1. Si el siguiente, el usuario ingresó true y la tabla tiene también el true, cuénteme nuevamente, contador más 1. Y finalmente, si el usuario ingresa otra vez true y en la tabla está true, cuénteme nuevamente, contador más 1. ¿Sí? De manera que esto es pues un contador, como lo dice ahí. Y finalmente yo le digo, si contador es igual a aux. ¿Qué es aux? Aux es estado de letras.size, ¿sí? ¿Cuántas letras hay? Es igual, directamente retórneme lo que se encuentra en la última posición. Entonces lo que está haciendo es como una búsqueda. Él compara estos, ¿sí? Y si los 3 son correctos, hágame el favor y se va para la última columna en la misma fila y me imprime lo que está ahí directamente. ¿Cómo lo podemos estar observando? La proposición es falso, en este caso, en este ejemplo. Y ya para finalizar tenemos el método de validar proposición. Este método simplemente lo que me va a hacer es pues validar que la proposición que ingresa el usuario sea correcta, ¿sí? Simplemente eso es lo que me hace. Inicialmente con este for lo que estamos haciendo es mirando si lo que ingresa el usuario es un carácter correcto o no. Entonces hagamos un ejemplo, digamos que el usuario ingrese P más Q. Eso directamente me dice que la proposición no válida porque el signo más no está registrado en ningún lugar para que sea válido, ¿sí? O haga referencia a algo. Después tenemos un while que lo que me va a hacer es las distintas formas que puede generar error un paréntesis, ¿sí? Entonces hagamos un ejemplo. Digamos, acá vamos a ejecutarlo. Que el usuario ingrese, por ejemplo, paréntesis P y Q. Directamente me dice que proposición no válida. ¿Por qué razón? Porque cuando hay un paréntesis que abre, tiene que haber uno que cierre. Si no, directamente está mal. Al igual que si lo ponemos al revés. P y Q y un paréntesis que cierre. Error, proposición no válida. Inténtelo nuevamente, ¿sí? Va a generar errores. Y ahí pues hay varias maneras de detectar un error, ¿sí? Como por ejemplo también que si al inicio hay, por ejemplo, como por ejemplo que haya una cantidad de paréntesis mayor. O sea, pues ahí también digamos que hayan 3 paréntesis. Digamos que diga P y Q y hayan 2 paréntesis que lo cierra, también va a detectar error. ¿Por qué? Porque tiene que haber la misma cantidad de paréntesis. Bueno, continuemos. ¿Qué más podemos observar? Aquí tenemos que si es un carácter en la proposición. ¿Qué es proposición? Observémoslo aquí arriba. Proposición es un array list, ¿sí? Y proposición está guardándome la cadena, convirtiéndome la cadena que yo le pasé por parámetro a un array list directamente. Entonces yo le digo que si es carácter, pasándole proposición.get en proposición.size menos 1, comparándolo con los caracteres 0, que son los binarios y unarios, retórneme falso directamente. Ahí. Entonces este que me está detectando, hagamos un ejemplo. Digamos que yo ponga P y Q y directamente me bota error. Ese está haciendo ese procedimiento. Observemos el siguiente.
me dice que si el index of del negativo es igual a 0 y a su vez a continuación de ese negativo hay un carácter, ¿sí? Un carácter que sea binario, por decirlo así. Entonces un ejemplo, que yo ponga negación I, P y Q. Esto me va a dar error. ¿Por qué razón? Porque yo le estoy diciendo negación. ¿Negación de qué? ¿Negación de I? No, eso no es válido. Entonces por eso me genera error en esa parte. Acá lo que estamos haciendo con este while simplemente, así como para dar un ejemplo rápido, es que si hay un negativo a lo último. Entonces, por ejemplo, que yo tenga P y Q negación. Directamente también me dice que error porque me está diciendo negación de qué, si de ahí para allá no hay nada, ¿sí? Y finalmente nos encontramos con este for. Este for lo que me está haciendo es que, digamos, me dice, si es letra, pasándole proposición.get en la posición K que me encuentra en ese momento, y a su vez el siguiente es también una letra, en la siguiente posición, pues directamente retórneme que no es válido, retórneme falso. Ejemplo, que yo ponga PP y Q. Me da error. ¿Por qué? Porque está detectando que hay una letra y que hay otra letra seguida, ¿sí? Directamente. También lo podemos observar con paréntesis. P, P y Q. Directamente. Lo podemos observar que me dice error proposición no válida. ¿Por qué razón? Si aquí me doy cuenta que en esa posición después no hay una letra, ¿sí? Pues aquí yo me tendría que venir por aquí arriba y yo me doy de cuenta que en este método internamente hay una parte donde yo estoy removiendo los paréntesis, ¿sí? ¿Por qué los estoy removiendo? Porque los paréntesis no alteran, por decirlo así, cuando yo los remuevo, no alteran la proposición, ¿sí? Claro, si va, cuando yo lo vaya a ejecutar, a desarrollar la proposición, sí lo puede alterar, pero aquí directamente cuando yo los quito y lo válido, por decirlo así, para ver si está bien la proposición, no se altera en nada directamente. También cabe recalcar que cuando salimos del método, pues no se ha removido nada, esto se removió internamente dentro del método, solamente para hacer la prueba. Y finalmente le digo, si ninguna de las anteriores se cumplió, pues retórneme true, sin ningún problema. Bueno, vamos a echarle un vistazo rápidamente al main, ¿sí? De qué fue lo que llamamos. Directamente inicialmente, bueno, un escáner, un array list, dos variables string, infijo 2, infijo 1 y op. Tengo aquí un do while, ¿sí? Que lo que tengo internamente del do while es ingrese la proposición y él la lee la proposición y después la transforma. Entonces, ¿qué es? Esto es lo que lee y así queda transformada. Entonces, esto sería, por decir así, infijo 1 y esto sería infijo 2, simplemente. Después tenemos acá unos system.out, vector resultante, lo que estoy imprimiendo, notación postfija y directamente aquí ya lo del menú. Aquí leo la opción del menú y aquí hago un squeeze case, ¿sí? Le paso la opción con la que quiero leer, P0, 1, 2, 3, ¿sí? Las que sean válidas. Tenemos este caso case 1, lo que hace simplemente es system.out.prime, me da la proposición es y mando a invocar el método resolver pasándole estado de letras, vector de letras, infijo 2 e infijo 2. Simplemente podríamos observar qué es lo que está recibiendo. Resolver, directamente lo vemos acá, recibe una array list. Entonces, estado de letras retorna una array list. Veamos estado de letras por acá. Estado de letras retorna un array list. ¿Y qué recibe estado de letras? Recibe otro array list, que es el vector de letras. ¿Y vector de letras qué recibe? Recibe un string, ¿sí? Que lo está recibiendo el string infijo 2. ¿Y por qué resolver está recibiendo acá esta parte infijo 2? Porque resolver también recibe un string, ¿sí? Y ya pasaremos al case 2. El case 2 simplemente es un for con el que voy a imprimir la matriz, ¿sí? La matriz que me retorna el método proposiciones. Directamente aquí lo estamos imprimiendo. Y finalmente tenemos la opción de default, que sería que error opción no válida, intento esa sería, y ahí ya terminaría el código.